Bueno, y también conversamos con otros referentes políticos, con Francisco Paultroni, productor agropecuario, candidato a gobernador para el año próximo, sobre cómo ve a Formosa hoy. Esto nos dijo. Bueno, Formosa siempre va a ser una de las provincias más jóvenes de la República Argentina, junto con otras 9 que componen el 38% del territorio nacional en esta condición. Y a su vez son menos de 70 años que tienen todas estas provincias, y cuando analizamos un poco, recién apenas tenemos 38 años ininterrumpidos de democracia. Entonces yo digo que estamos terminando el secundario, es como si estuviéramos saliendo de la adolescencia para empezar a encaminarnos en la vida adulta, en donde se debe empezar a fortalecer la democracia, en donde tenemos que hacer funcionar bien todo lo que se ha hecho, sobre todo las muchas obras que se pudieron hacer gracias a la coparticipación que se envía de Nación. Bueno, hacer funcionar todo bien y empezar a generar trabajo genuino para que nos podamos desarrollar en nuestros lugares, y que los jóvenes sobre todo no vayan a buscar el futuro a otros lugares lejanos. Claro, ¿y el interior cómo lo ve? A veces parece que hay realidades diferentes en capital e interior. Es muy similar respecto de las necesidades y del desarrollo que necesitamos tener como provincia. Nosotros proponemos para el 2023 una gran movilización de capital, promover que se instalen empresas, promover el emprendedurismo y así empezar a generar trabajo y producción. Para eso es una apuesta muy fuerte el sector agropecuario y el tren como la herramienta para lograr ese desarrollo estratégico en toda la provincia. Y desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué habría que cambiar si hay que cambiar algo acá en Formosa? Bueno, no, en Formosa hay que cambiar muchísimas cosas, Lili. Tenemos que modernizar el Estado, tenemos que llevar una reforma profunda, titularizar todas las tierras, terreno, vivienda, que los formoseños sean dueños, y como te decía anteriormente, una movilización de capital fuerte para que la economía formoseña arranque. Debemos lograr independencia, de que no todo dependa del Estado, sino de fortalecer el sector privado y el emprendedurismo. Es clave para el desarrollo. Tal cual. Algo que quiera mencionar sobre el formoseño en sí, este contacto que uno tiene día a día, en todo este proceso que ustedes están llevando a cabo. Que venimos muy bien, estamos formando ya un equipo interesantísimo, ya estamos en 1.700 personas, más de 50 coordinadores en todo el territorio provincial, y en septiembre vamos a arrancar nuestro recorrido histórico por todo el interior provincial. Gabriela Neme, diputada provincial por Nuevo País, que es el justicialismo disidente, también se dio un tiempito, nos explicó cómo ve a Formosa hoy desde su punto de vista, por supuesto. La verdad que uno ve Formosa con un dejo de nostalgia de lo que podría ser Formosa, de lo que pintaba o añoraba que iba a ser Formosa. Hoy vos ves un preparativo monstruoso de un acto para mañana donde se ofrece bolsa de mercadería para que la gente asista al acto, y vemos una Formosa sin educación, vemos una Formosa sin acceso a la salud. En este momento tengo una mamá que no consigue un turno con un neurólogo y hace 3 días que su hijo no come y no toma los medicamentos y está desesperada. Y si vos no tenés salud, no tenés vida. Tenés una provincia sin acceso a un trabajo digno, no hay empresas, no hay industria, pero no solo eso. Tenés miles de formoseños y formoseñas, por ejemplo, contratadas en fraude a la ley por monotributo. Estoy en este momento trabajando en un proyecto donde pedimos que el gobierno que contrata en fraude a la ley por lo menos le pague el salario anual complementario, el aguinaldo, porque te escribe la gente y te dice: ¿por qué yo, que trabajo igual o más que Juan Pérez, no tengo el derecho a las vacaciones, no tengo derecho al aguinaldo, no tengo derechos sociales, no tengo el aporte? ¿Cómo puede ser que sea el mismo Estado el que genere estas desigualdades o estas cuestiones por fuera de la ley? Entonces, creemos que nos duele decir esto. Nos gustaría tener una Formosa donde nuestros jóvenes no se vayan, nos gustaría tener una Formosa productiva, pero por sobre todas las cosas, compilar en la educación, que realmente la educación sea una cuestión de Estado. No puede ser que porque políticamente no puedas entrar a la Universidad Nacional, hoy armes
el proyecto de una universidad provincial que en un contexto democrático y con control sería normal, sería aplaudible, pero con un contexto donde tenés un ministerio que te dice que con 19 materias podés pasar de año y va a ser el mismo ministerio el que va a controlar la universidad provincial, y bueno, realmente nos genera muchas dudas. Claro. Y en ese contexto, doctora, bueno, usted cambió este año por voluntad popular, por supuesto, el área de estar, en este caso, desde el Parlamento del Consejo Deliberante, y ahora está en Cámara de Diputados. ¿Era lo que usted esperaba? Digo, a la hora de hablar de la mecánica de trabajo y lo que se... La verdad que me sorprendió, yo venía del Consejo Deliberante Capitalino, donde mínimamente los derechos se respetaban de todos los representantes, donde uno tiene el derecho a la voz, tiene derecho a manifestarse dentro del recinto. Bueno, yo he encontrado mucha resistencia por fuera del marco de la ley. Volvemos a lo mismo, siempre por fuera del marco de los derechos constitucionales, de las garantías. Pero bueno, uno va insistiendo, persistiendo, y voy logrando mi cometido, que es poder ser la voz de las personas que me cedieron este mandato, y que las instituciones empiecen a funcionar como deben. El oficialismo tiene la mayoría, bueno, que tratemos los temas y que apliquen la mayoría para aprobar o para desaprobar cualquier proyecto, pero que se debata, que se hable, que la gente sepa, que tenga acceso a los proyectos, a la información pública. Para mí es de vital importancia. Y doctora, en ese contexto, el respeto a las libertades individuales, de tránsito, de prensa, ¿se da en esta provincia? No, en esta provincia la verdad que el avasallamiento a los derechos humanos es sistemático, porque cuando no es acá es allá. Es como un patrón, un modelo de conducta, donde voy a disentir con Pietragala, que es una falta de respeto que Pietragala venga a Formosa a decir que no se han avasallado derechos en pandemia, cuando hay miles de formoseños que sufrieron de una forma o de otra, o fueron encerrados por la fuerza en un cajo, quedaron en una ruta, o como yo puse en un posteo, que vaya a hablar con la familia de Mauro Ledesma, que vaya a hablar con los 15 formoseños que fueron presos. Digo, nosotros tenemos que reivindicar los derechos humanos. Sin un cimiento fuerte en derechos humanos, sobre todo en libertades, no vamos a tener democracia. Entonces, y acá tiene un rol muy importante la justicia, la falta de justicia en Formosa que nos garantiza el ejercicio de estos derechos. Claro. Y cuando hablamos justamente de el respeto por sobre todas las cosas, desde su punto de vista, digo, porque se han suscitado recientemente nuevamente acciones que han violentado la manera en la que se trabaja como legisladores, como ciudadanos, que iba a hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Después de los hechos ocurridos en la comisaría recientemente. Sí, nosotros hemos radicado la denuncia, además esa misma noche yo radiqué denuncia, y vemos muy grave, muy preocupante la reacción de la policía frente al reclamo del ejercicio de un derecho, porque los que estábamos en la comisaría fuimos a radicar denuncia de las personas que fueron violentadas ese día en el atropello frente al Consejo Deliberante, donde por parte de nuestro equipo de trabajo con Marcelo Campo tuvimos 4 lesionados. Solo queríamos radicar la denuncia. Termino yo en el piso por decir que voy a entrar a un espacio público. Te bloqueaban el acceso para impedirte el acceso a una comisaría. Es algo que pocas veces visto en una democracia. Entonces nosotros tenemos que recuperar el Estado de Derecho. La prensa tiene la libertad de actuar, ya sea en espacios privados como en espacios públicos. Digo, un operativo, podés ir vos, puede ir Julieta, puede ir Leonardo, puede ir cualquier periodista a registrar un evento público. No esto de permitir a cierta casta periodística realizar determinadas coberturas para mantener un relato, porque ahí está el problema. Quieren seguir manteniendo un relato, y lo vimos el último sábado, en el operativo. El gobernador sigue mintiéndole a la gente, diciéndole que el corte de ruta con el ministro de la Nación fue porque un camión se descompuso, cuando todos tenemos el video del secretario del ministro diciendo levantemos que la gente nos va a linchar. O sea, fíjate hasta dónde pierde el sentido con la realidad. Hoy todos tienen un teléfono, hoy todos registran, y el gobierno no está acostumbrado a manejarse con esto, con que cada ciudadano tiene el derecho de tener el acceso a lo que pasa todos los días.
Y doctora, ¿se han leído declaraciones suyas en entrevistas con otros medios de comunicación donde explicaba que si gana en este caso, si cambia el gobierno nacional, habría más garantías para que se pueda pedir con, en este caso, las pruebas suficientes, la intervención del Poder Judicial? ¿Si podría ampliar un poco esta concepto? Bueno, en nuestras visitas a Buenos Aires, sobre todo con el equipo de Lilita Carrió, estábamos trabajando con todo el material que ella ya lo presentó, pero también hemos tenido conversaciones con Patricia Burri, con Horacio Rodríguez Larreta, con otros actores nacionales que todavía uno no sabe si serán candidatos o no serán candidatos, pero son parte de la mesa de Juntos por el Cambio, de la mesa nacional, a los que le solicitamos que es imperioso que se entienda que Formosa necesita la intervención del Poder Judicial, porque sin garantía es muy difícil avanzar. Entonces, si Gildo Infran vuelve a ganar con el voto popular, está todo bien. Ahora, lo que tiene que tener Gildo Infran es el Contralor de la Justicia para que se garanticen los derechos. Entonces, no vamos a tener más abusos. Lo que pasa es que al tener la suma del poder público y tener Infran el manejo de la legislatura, el manejo del Poder Judicial, y es inviable que podamos tener un Estado de Derecho. Y a lo que apuntamos a un Estado de Derecho. Doctora, también a nivel nacional se habla de un rechazo a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Aquí en Formosa el Colegio de Abogados dijo que era un proyecto interesante, al igual que la Fiscalía de Estado y otros sectores. ¿Cuál es su posición? A ver, el Colegio de Abogados, un colegio de abogados que prorrogó mandato por fuera de la ley, ¿qué podemos esperar del Colegio de Abogados? Es una unidad básica de Gildo Infran, o sea, ampliar a 25 el número de la Corte es una barbaridad jurídica, una aberración jurídica que no pasa en ningún país serio del mundo. No podés acomodar los jueces a tus necesidades de impunidad. Lo que quiere Cristina Kirchner es la impunidad, lo que quiere Gildo Infran es la impunidad el día que no estén en el cargo. Y acá lo que necesitamos y lo que necesita la sociedad es que todos los representantes del pueblo, y me incluyo, que no cumplan con lo que tienen que cumplir, después rindan cuenta en la justicia. Digo, es una regla como le pasa al vecino, como le pasa, a ver, con este caso de los monotributistas del Estado. Cualquier empresario privado que tenga un trabajador como monotributista tiene multas exorbitantes y tiene que regularizar la situación. ¿Por qué el Estado no lo va a hacer? ¿Por qué los políticos no vamos a rendir cuenta y tener las mismas obligaciones que tiene la ciudadanía en común? Yo creo que la Corte está bien como está, falta nombrar un juez más, pero creo que lo que tenemos que tener y lo que tenemos que luchar todos los argentinos es por la independencia de los poderes. No podemos permitir que se quiera seguir politizando la justicia o politizando el Estado mismo. Y doctora, bueno, la última pregunta, ¿siguen trabajando a full en su bloque con un integrante menos en este caso? Sí, nosotros seguimos trabajando a full porque, bueno, digamos que los autores de los proyectos éramos con Adrián, así que no cambió nada, cambia el número, pero en realidad te fortalece más saber que uno está en el camino y que los ojos del Todopoderoso se centran en un bloque de 3 personas para desintegrarlo, porque evidentemente a Gildo Infran le molestaba el tercio y le molestaba y le molesta como seguimos trabajando, así que no cambió en nada, estamos fuertes, estamos decididos a consolidar el frente, estamos decididos a trabajar y cada día sumar más voluntades, más espacios políticos que quieran ser parte de una Formosa distinta, una Formosa libre, una Formosa que recupere la dignidad del pueblo formoseño. Ya están circulando encuestas, doctora, no sé si ha visto, si ha tenido acceso, que la posicionaban no en un mal término como candidata a gobernadora también, no sé si tuvo acceso. Sí, las vi, pero no les doy importancia, las encuestas a veces son de quién las manda, no sé ni quién la hizo. Digo, ahora es el momento de trabajar en el territorio, estar con la gente. Vendrán definiciones políticas para fin de año, a ver qué va a pasar el proyecto 2023, pero por ahora hay que seguir trabajando, no queda otra. También pudimos conversar con Osvaldo Zárate, diputado provincial de la UCR, que nos explicó que están haciendo varias actividades y también recordó nuestra provincialización, justamente la de Formosa. Bueno, mirá, primero vemos con problemas de las instituciones, no funciona como corresponde. La República en Formosa tiene muchos defectos.
no funciona el Poder Judicial, la legislatura se ha convertido en una escribanía y tenemos un gobierno que persiste en esta actitud permanente de ir por todo, de no darle lugar a la libertad de expresión, y con esto lo que hacemos es tener una provincia muy floja de papel en el sentido de la institucionalidad. Claro. ¿Y qué habría que cambiar si le parece que hay que modificar algo? Sí, me parece que hay que dar una vuelta de página. El doctor Infran tiene que entender de que para que una provincia sea viable debe tener instituciones fuertes, instituciones como justicia, una legislatura que funcione. No podemos seguir con una ley de emergencia en forma permanente, y de esa forma poco a poco vamos a lograr la provincia que todos queremos. Aquí nadie viene a invertir porque no hay seguridad jurídica, que es lo que creo que hay que tener para empezar a tener una provincia viable. Claro. En lo que ya respecta, ¿no?, al plano institucional, ahí donde ustedes están trabajando en la Cámara de Diputados, ¿cómo va la labor, señor? Mira, nosotros en este último tiempo hemos tratado de imponer una agenda parlamentaria, hemos impulsado varios proyectos de ley, como por ejemplo la amnistía en el caso del COVID en el 2020-2021. También hemos impulsado una recomposición salarial y recuperación del salario del empleado público a través de la compra de la deuda, a través de un incremento salarial del 62%, y también pedirle a los intendentes del interior, a través de un fondo compensador que va instrumentado a través de la provincia, que los empleados públicos del interior municipales tengan un sueldo acorde como se merecen, es decir, parecidos a los sueldos provinciales. Son proyectos que hemos presentado, aparte de varios más, de pedir la interpelación del Ministro de Educación, Ministro de la Producción y Ministro de Gobierno. Así que hemos estado durante todo este tiempo trabajando en una agenda parlamentaria de la oposición, que el gobierno obviamente bloquea permanentemente. Claro. Y en lo que tiene que ver, ¿no?, con el contexto económico en el que vivimos, ¿no? Vimos recientemente un informe que ustedes tenían del tema de los servicios, de Aguas de Formosa, para dar un ejemplo, ¿no? Sí, nosotros venimos hace rato siguiendo y monitoreando los incrementos que ha habido con el tema de Aguas de Formosa, y hemos observado que de 2019 al 2022 hubo un incremento superior al 300%, y en este último año, en el 2022, hemos tenido un aumento de casi el 92%, sin audiencia pública y sin nada que pueda defender al usuario, con un defensor del pueblo que mira para otro lado, con un defensa al consumidor que no controla, y con el EROS, que es el ente encargado de verificar que estas subas no se produzcan. Nada de eso pasó, y Aguas de Formosa aumentó su tarifa un 92%, ratificada por el Ministerio de Planificación, Obra y Servicios Públicos que encabeza el señor Malich. O sea, la provincia ha aumentado por encima de los índices de aumento salariales y por encima de la inflación interanual. Bueno, Osvaldo, se habla, ¿no?, de recambios que se tienen que dar en órdenes de la política. Algunos son naturales, otros pasan por el proceso electoral, ¿no? Ustedes en Paraguay asumen como referentes, en este caso, de la Unión Cívica Radical. ¿En qué área? Cuéntenos. Sí, nosotros tenemos recambio de autoridades provinciales del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, al igual de 37 municipios y comisiones de fomento. En todos esos lugares se va a asumir como la nueva conducción de la Unión Cívica Radical, y nosotros lo hacemos este viernes a las 19 horas, así que entusiasmado, con ganas de recuperar los afiliados que se han perdido, y que la Unión Cívica Radical sea un espacio amplio de participación de todos, de jóvenes, trabajadores, docentes, educadores, y todos aquellos que quieran un cambio para Formosa, y consolidar el Frente Amplio Formoseño, que es nuestra principal preocupación. Y se suele dar, le comento, en los cooperativos solidarios, con nuestra gente, todo, que el gobernador es uno de los oradores, ¿no? Con una visión bastante crítica hoy por hoy de la oposición, de lo que pasa a nivel nacional y provincial. ¿También ustedes escuchan eso o directamente no prestan atención? No, hace tiempo que el gobernador utiliza dinero público para hacer un acto partidario, porque los operativos públicos son partidarios, y el único orador son conspicuos dirigentes del Partido Justicialista que utilizan esa tribuna para criticar a la oposición. La verdad que nos preocupa un poco que el gobernador, en vez de tratar de buscar consenso, siempre busca la división, y esto le hace muy mal a los formoseños. Hay cosas importantes que le hemos sugerido, unas
la hicieron pero sin buscar el consenso. Por ejemplo, este tema de la emergencia económica, nos preocupa mucho que después de haber hecho nosotros un proyecto de ley y buscar que los actores del campo estén en la mesa de diálogo, la ayuda solamente sea de parte del gobierno nacional, muy poca por cierto, y que la provincia no haya puesto un peso para ayudar a este sector tan castigado por la sequía y por la pandemia. ¿Hubo cambio ahora dentro de la cartera del Ministerio de la Producción? ¿Pueden haber mejoras en lo que hasta ahora se ha vivido o no? Mira, yo creo que lo que tiene que priorizar en todas las carteras del gobierno es el diálogo, cosa que no existe. Me parece saludable que hayan hablado con los actores del campo y del interior para que puedan viabilizar la ayuda económica. Creo que es muy poca y que el Ministerio sabe que con esa ayuda solamente es un pequeño parche delante de los cientos de agujeros que hay en el sector productivo, en el ganadero, en el agropecuario, en la agricultura, en todo lo que sea el campo. Claro. Buenos Aires no sea una universidad pública provincial. ¿Qué contexto se lee todo esto? Mira, yo creo que hay cosas mucho más importantes hoy en Formosa. Me parece que decir que vamos a hacer una universidad y no importa qué clase de universidad, deslizando como que después vemos, me parece que es una falta de respeto, porque si nosotros tenemos una universidad nacional que no aprovechamos las extensiones y después tenemos chicos en la secundaria que le hacemos pasar con 19 previas y después cuando hacemos los test nacionales somos la provincia que peor educación tiene, me parece que esta tendría que ser la prioridad. Yo no estoy en contra de la universidad provincial, pero sí me parece que hay que trabajar muchísimo más en otras áreas y que la visión del gobierno tiene que estar ahí. Después vemos, como diría el gobernador, si cuadra una universidad o no. Pero sí es muy preocupante cómo salen los chicos de la primaria, la secundaria, la deserción escolar que hay en los niveles, en los 3 niveles, primario, secundario y terciario, y tenemos que trabajar en eso, en la recuperación del joven, en la educación, porque es la mejor forma de igualar a la sociedad. El gobierno habla mucho de que la educación es una cuestión de Estado, pero eso es en el discurso, en el relato, no en la práctica. Claro. ¿Algo más que quiera decirle a los formoseños? No, muchas gracias y estar siempre a disposición de todos y bueno, agradecer al medio que ustedes tienen, que siempre están ocupados de que todas las voces se escuchen. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.